¿Qué aprendió Pilato respecto de la autoridad de Dios? Solo Israel es responsable de la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la decisión de Pilato que también debemos tomar nosotros? ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Rey? ¿Qué significado tiene el que Israel haya declarado al César como su rey? Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. He aquí vuestro rey. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. ¿De dónde eres tú? Cuando Pilato oyó decir a los gobernantes judíos que Jesús se hacía hijo de Dios, sintió miedo y quiso verificar este nuevo dato que recibía, y se lo preguntó al Señor. Pero Pilato ya sabía que era de Galilea, así que no preguntaba por su domicilio, sino por su origen divino, pero entendiendo su divinidad al modo pagano. Lo acababa de presentar como el hombre, y ahora duda, y entonces le pregunta: ¿Eres humano? ¿Eres Dios? ¿O eres semidios? El Señor no le contestó, pero ya se lo había indicado antes: mi reino no es de este mundo. Pero Pilato no le entendió en aquel momento. Ya antes el Señor se había negado a darle explicaciones a los fariseos y a Herodes. Ahora calla ante Pilato, porque su origen solo se descubre a través de sus obras, y la revelación no se da a los que están fuera del reino. Recordemos lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si no entendéis las terrenales, menos las celestiales. Tengo potestad. Al ver Pilato que el Señor no le respondió, la soberbia se apoderó de él y olvidó al instante lo del origen divino de Jesús. Así como él se atemorizó al saber de su origen divino, quiere ahora que el Señor Jesús tiemble ante él, apoyándose en su propia autoridad. Y le dice las dos opciones que tiene ante él: la de soltarlo o crucificarlo, como si en realidad fuera su prerrogativa. No sabía que el Señor Jesús había dicho: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pilato se equivoca al creer que en sus manos está la vida y la muerte de Jesús. Por eso se siente poderoso, pero solo el que es realmente poderoso es suficientemente libre para conceder vida. Pero Pilato no es libre de su miedo, ni es libre del chantaje de los sacerdotes judíos. Tampoco es libre de él mismo, pues rehusó escuchar al Señor sobre la verdad que le hubiera hecho realmente libre. Al no recibir respuesta del Señor, recurre a la amenaza y al desprecio, demostrando que la violencia y el abuso de autoridad es el recurso de los débiles, por lo que ha perdido el control de la situación y de sí mismo. Ninguna potestad tendrías contra mí. Algunos creen ver aquí una base
teológica para la autoridad estatal sobre la Iglesia, pero realmente es la indicación de los límites del poder político terrenal. Otros dicen lo contrario, que aquí la Iglesia, representada en Cristo Jesús, es la fuente de legitimación del poder político, como en la Edad Media, que era el Papa el que coronaba a los reyes. Pero en realidad aquí el Señor no se está contraponiendo a Pilato, más bien él se está sometiendo a la autoridad establecida, aun cuando ésta es injusta. Pero aclara que Pilato no tenía todo el poder de decisión que creía tener. No obstante, era responsable de sus propias acciones. Todo poder ejecutivo, judicial o legislativo de los gobiernos del mundo proviene de Dios, y los magistrados darán cuenta a Dios por el uso o el abuso de su poder. El profeta Daniel establece que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere, y que hay que reconocer que el cielo gobierna sobre los hombres. El Señor Jesús hace saber que todo cuanto ocurre para con él es parte del anticipado consejo y conocimiento de Dios, que nada se ha salido de sus manos, que él sigue en perfecto control de la situación. El apóstol Pablo señala además que la conducta de Pilato y la de los gobernantes judíos es producto de su ceguera y endurecimiento por su incredulidad, pero que esto sirvió para la inclusión de los gentiles en la salvación. Mayor pecado tiene. El testimonio bíblico es categórico al decir que quienes entregaron al Hijo de Dios en manos de Pilato fueron los del Sanedrín. Así pues, los miembros del Sanedrín de aquel entonces son quienes tienen mayor pecado. Pero esto es dicho sin deslindar la responsabilidad de Pilato en esto, aunque él se haya lavado las manos. Y sin olvidar la participación del pueblo, que hasta tomó sobre sí las consecuencias de la muerte del Señor e incluso también las echó sobre sus hijos. Pero también somos responsables todos nosotros hoy, pues Cristo murió para quitar el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por tanto, fueron también nuestros pecados los que le subieron a la cruz. Si queremos librarnos de este grave pecado, confesemos que Jesús es el Señor y creamos de todo corazón que Él resucitó de los muertos. Procuraba soltarle. Veamos los intentos de Pilato de soltar al Señor. Primero, quiso devolverlo a los gobernantes judíos para que ellos lo juzgaran según sus leyes. Segundo, lo envió a Herodes bajo excusa de ser Galileo. Tercero, quiso que fuera el preso que saliera libre por la fiesta de la Pascua, pero prefirieron al homicida Barrabás. Ahora, al saber de su origen divino, busca otra forma para soltarlo. Al igual que Nabucodonosor, Pilato entendió que Dios es la verdadera autoridad y que él no podía actuar arbitrariamente. También tomó conciencia de que no tenía el poder para liberar a Cristo Jesús por más que se esforzara, por lo que la libertad del Señor no estaba en sus manos. No eres amigo de César. Los gobernantes judíos vieron que el argumento sobre Jesús de «se hace hijo de Dios» fue más bien contraproducente, y vieron que Pilato quería soltarle. Entonces, inmediatamente retomaron su argumento político de «se hace rey» y le agregaron «se opone al César», y empezaron a corear esto a gritos desde afuera. Así le gritaron a Pilato: «Decide, ¿eres amigo de Jesucristo o amigo del César?». El problema de Pilato es que Tiberio César, el emperador en ese momento, era enemigo suyo. Así que
el chantaje de los sacerdotes judíos, no eres amigo de César, se convirtió en los oídos de Pilato en una acusación de alta traición, lo cual le podría acarrear muchísimas desgracias. Ciertamente, por esto y por carecer de grandeza moral, la opción de liberar a Cristo Jesús pasó a ser una posibilidad poco favorable para Pilato. El filósofo judío Filón de Alejandría relata que en una posterior ocasión las autoridades judías otra vez ejercieron la misma presión y la misma amenaza a Pilato, y él volvió a echar piedras en sus pretensiones. Hay aquí una paradoja, pues el Señor Jesús no es enemigo de César, no es un revoltoso político, pero sí estaba en el polo opuesto al César, y Pilato debía decidir entre ambos. Y muchos de nosotros estamos en la misma posición de Pilato, entre Cristo y el mundo, entre Cristo y el pecado, entre Cristo y los placeres de la carne. Así, el vitoreo del pueblo contra Pilato resuena de igual forma en nuestros oídos. ¿Eres amigo de Cristo o del mundo? Contestémonos sinceramente. ¿Preferimos a nuestros hermanos en Cristo o a los del grupo de los deleites pecaminosos? ¿Somos leales a lo temporal y terreno o a lo espiritual y eterno que nos ofrece el Señor Jesús? Debemos decidir si somos de Cristo o del anticristo. Recordemos que cualquiera que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oyendo este dicho, el apóstol Juan escribe aquí el verbo oír en el sentido de obedecer. Pilato no quiso oír la verdad de Jesús, pero ahora presta atención a los enemigos de Jesús. De la misma forma, muchas personas hoy no quieren oír el evangelio, pero escuchan la voz del mundo en contra de Cristo. No obstante, sin avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor, debemos predicar, redarguir y exhortar a tiempo y fuera de tiempo, especialmente a los que son de la fe, pues el juicio de Dios empezará por casa. Se sentó en el tribunal. La palabra tribunal es la traducción del vocablo griego bema y se refiere directamente al asiento del juicio, a la silla desde donde el juez dictaba sentencia. Pero observemos que más adelante el apóstol Juan dice que Pilato presentó a Jesús como vuestro rey. Sería más impactante visualmente si el que estuviera sentado en el tribunal fuese Cristo Jesús en vez de Pilato. Así, las palabras de Pilato se acompañarían con la imagen del Señor ahí sentado. Por esto es mejor leer aquí. Entonces Pilato llevó fuera a Jesús y lo sentó en el tribunal frente al enlosado o Gabata. Sentó al Señor como símbolo de su entronización. Así, Pilato de manera más vehemente estaría reconociendo a Jesús como rey y juez ante la multitud de judíos hostiles a Cristo y presentándoselos como tal, no en son de burla, sino con mucha seriedad. Pero esta aseveración la hace sin firmeza, porque aunque lo reconoce como rey, no lo hace para sí, sino solo como rey de los judíos. El enlosado era un empedrado al estilo de losas colocadas a modo de pavimento. Las losas eran del tamaño de 1 metro cuadrado y con un espesor de 30 centímetros. La plaza donde fueron encontradas medía unos 50 metros cuadrados. En Cantares, capítulo 3 del 9 al 11, se presenta la coronación del rey Salomón, tipo de Cristo Jesús, como el día de su desposorio, sentado en una carroza cuyo interior estaba enlosado de amor. Así el Señor Jesucristo, motivado por el amor al mundo y con una corona de espinas, confirma con su muerte el nuevo pacto.
tanto figura de su boda con su pueblo, que es la iglesia. De esta forma, el enlosado es un símbolo de Cristo Jesús como el esposo de Israel, como el rey de Israel, lo cual confirma que era Cristo Jesús el que estaba sentado en el tribunal. Gabata. Dice el apóstol Juan que en Israel este tribunal era conocido como el lugar alto, o en hebreo Gabata. Josefo dice que este tribunal se encontraba en el pórtico de la residencia del procurador, sobre 7 gradas, una altura prudencial para observar bien a todos los presentes. De esta manera, el apóstol Juan enfatiza el lugar alto en el que el Señor Jesús fue sentado simbólicamente como rey y juez. De aquí que Gabata hace referencia a la cruz, al Hijo del Hombre levantado en alto. La cruz es su verdadero lugar de exaltación, indicado en el letrero colocado en ella. Era la víspera de Pascua. La Reina Valera de 1960 traduce aquí preparación de la Pascua, pero el significado más acertado del texto griego es víspera. Así lo aclara el evangelista Marcos en el capítulo 15, versículo 42. Josefo, por su parte, indica que el término víspera se aplicaba al viernes. Por su parte, Tasiano y el manuscrito siríaco especifican que se refiere al atardecer del viernes, como la hora sexta. Literalmente dice era casi la hora sexta, es decir, poco antes de las 12 del mediodía. El evangelista Marcos dice que era la hora tercera. En griego se dice tritos, que significa tertia o tercia. Así como se dividía la noche en 4 vigilias, el día también era dividido en 4 partes: prima, tertia, sexta y nona. De esta manera, el apóstol Juan solamente define más exactamente en qué momento de la hora tertia ocurrió lo que el evangelista Marcos narra. Era a la hora sexta del viernes de Pascua que comenzaba el sacrificio de los corderos pascuales en el templo. La inmolación de corderos para los miles de participantes de la fiesta debía efectuarse entre las 2 tardes, como lo indica Éxodo 12:6. Y la Pascua, que era día de reposo, comenzaba al caer el sol. Así, la tarde tomó el sentido técnico de a partir del mediodía, dando el tiempo necesario a los sacerdotes para realizar su tarea. De la misma manera, la prohibición de la levadura en el pan empezaba a regir a partir de ese mediodía. He aquí vuestro rey. Esta es la última tentativa de Pilato por mover a las autoridades judías a deponer su actitud contra Cristo Jesús. Y esta es la última oportunidad de Israel de cambiar su posición frente al Señor Jesús. Es llamativo el hecho que haya sido Pilato, un extranjero, el que haya reconocido reiteradamente a Jesús como rey y que haya realizado un acto simbólico de su entronización como juez. El libro de los Hechos señala que son los gentiles los que reconocen la condición regia de Jesús. Esto apunta a la sustitución de Israel por la iglesia como el pueblo de Dios. Para el apóstol Juan, la escena de Jesús sentado en la silla del juez, ubicado en lo alto, aunque aún sangrante y maltrecho y con el manto escarlata y la corona de espinas, es verdaderamente una entronización y exaltación de Jesús como rey. Ciertamente verle así no es atractivo, pero brilla sobre él la gloria del unigénito Hijo de Dios, cumpliendo la promesa hecha a David e inaugurando el nuevo pacto prometido por los profetas. En la dedicación del templo de Salomón, los hijos de Israel cayeron sobre sus rostros en el pavimento o enlosado y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.
Pero ahora, con Jesús, el santuario de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios, la multitud le rechaza y no se postra ante él ni le adora. Esta será la base de su juicio y sentencia de condenación eterna. No tenemos rey sino a César. Con Gedeón, Israel proclamó a Dios como su rey, y los salmistas y los profetas así lo proclaman. Pero, al igual que con el profeta Samuel, Israel vuelve a desechar a Dios y renuncia a la esperanza mesiánica en Jesús de Nazaret, profesando su fidelidad al emperador romano. Israel lleva su oposición al Señor Jesús hasta el extremo, que al ver que Pilato buscaba soltarle, olvidó su devoción a Dios y proclamó su lealtad al imperio. La decisión entre Cristo y el César, a la que obligaron a Pilato, Israel ya la había tomado. No tomaron en cuenta que su elección por el César como su rey implicaba que lo tomaban también como su Dios. Por su descuidada adhesión al César, Israel renuncia a su condición de pueblo de Dios. Dentro de pocas horas ellos recitarán su ritual de Pascua, pero sus alabanzas al reino de Dios sonarán vacías. Según la Mishnah, Dios juzgará al mundo en una Pascua. Pero no se dieron cuenta que esa Pascua era ese mismo día y que ellos ya se habían juzgado a sí mismos ante Cristo Jesús. Israel pronunció su propia sentencia rechazando al enviado de Dios y se condenó al crucificar al Hijo de Dios. No rechacemos a Cristo Jesús. Aceptemos su llamado a confesarlo como nuestro Dios y como nuestro Rey para librarnos de la condenación. La realidad de todo poder religioso institucionalizado es su tendencia hacia la opción terrena y mundanal. Es buscar prebendas, posiciones y privilegios. Procuremos nosotros que nuestra tendencia sea hacia el cielo y que nuestra mirada esté siempre en Jesucristo y buscar sus bendiciones, su salvación.